postrado en tu presencia y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor, tu grandeza, y proclamarte, Señor, tu santidad, y proclamarte, Señor, porque no hay nadie como tú. Tu trono de alabanza quiero llenar, tu trono de adoración quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor. ¿Qué onda, familia? Les tenemos un recordatorio. Al rato a las 5 tenemos una cita. No se lo puede perder. Juntos somos Betel Kids. Suscríbete y comparte. Muy, muy. El día de hoy te voy a compartir una frase muy cierta que nos va a hacer reflexionar acerca del pecado. Y la frase dice así: la oración y el pecado nunca podrán convivir en el mismo corazón. La oración consumirá el pecado o el pecado ahogará la oración. Esto lo dijo G.C. Riley y esta frase es muy cierta. Porque como dice la Biblia, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Eso lo encontramos en Romanos 8:13. Entonces ya sabes, cuando la tentación quiera vencerlos, debemos orar para que Dios nos ayude a derrotar toda tentación y seamos hombres y mujeres victoriosos. Así que ya sabes, a ponernos a orar. La Biblia menciona, por medio del apóstol Santiago, que la fe que no acciona, que no obedece, está muerta. La Biblia menciona que la fe viva es una fe que tiene obras, que tiene frutos.
Y yo quiero hoy que leamos dos pasajes en el libro del apóstol Pablo, la carta a los Romanos. Vamos a ver el capítulo 1, versículo 5, y vamos a ver el capítulo 16. Cuando ustedes lo tengan, me dan una señal, levantando su mano, glorifican a Dios y leemos todos unidos Romanos 1:5. Dice así: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para, y vean la frase, la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Voy a leer el contexto desde el versículo 1 hasta el versículo 7 y dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido, ese evangelio, antes por los profetas, por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo. En ese evangelio venía el mensaje que Jesús, su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, vendría del linaje de David según la carne. Sigue más adelante, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Cuando Cristo murió en la cruz, fue sepultado, pero al tercer día se levantó, se declaró que él verdaderamente era Hijo de Dios, o en otras palabras, era Dios mismo. Más adelante, y por quien recibimos, este referente es un pronombre, quien, por quien recibimos, es un referente, hace mención a Cristo, por quien recibimos, por medio de Cristo, recibimos la gracia, dice el apóstol Pablo, y el apostolado, o sea, el llamado para ir a predicar el evangelio. ¿Y para qué recibió ese llamado? ¿Para qué recibió el Espíritu Santo? ¿Para qué recibió esa gracia de haberlo Dios salvado cuando no merecía Pablo eso? Para que él llevara el evangelio acerca de Cristo para, dice, la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Es decir, Pablo fue llamado por gracia, no porque era bueno, porque todo lo contrario, era un malhechor, un perseguidor de Cristo y de la iglesia. Pero Dios tuvo gracia y misericordia para él y lo llamó para salvarle, pero también le dio un llamado para que fuera y predicara el evangelio de Cristo a todas las naciones. ¿Pero para qué? Para obediencia a la fe. O sea que cuando se predica el evangelio es para que los creyentes obedezcan. O sea, esa fe, ese evangelio que se predica es para que nosotros, los creyentes, obedezcamos. Dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Cómo es que nosotros podemos obedecer? Porque amamos el nombre de Cristo, amamos a Cristo. Y más adelante dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, una nación, un grupo, los romanos, así como había gente en Éfeso, en Filipos, en Atenas, en Tesalónica, en Berea, en Listra, también en Roma. Dice, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Somos de Jesucristo
llamados para obedecer a la fe. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora vamos al capítulo 16. Romanos capítulo 16. Si es posible, con mucho cuidado, subraye usted esa frase, obediencia a la fe. Capítulo 16. Vamos a ver cómo este pasaje también habla que es por obediencia a la fe. Versículo 26. Voy a leer el contexto y nos vamos a centrar en el versículo 26. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según mi evangelio y según la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer ese misterio a través de la predicación, a través del evangelio. Se ha dado a conocer a todas las gentes. ¿Para qué? Para que obedezcan, ¿qué dice? A la fe. Entonces, el misterio que le tocó al apóstol Pablo darlo a conocer, y era Cristo, siendo Dios, vino a este mundo, se hizo hombre para morir y hacer así de todo el mundo un pueblo para Él y para Dios. Ese misterio no estaba en la mente y en el corazón de los profetas del Antiguo Testamento. Por ahí los profetas hablaban de que la raíz de David, el retoño, un hijo nos es dado, el linaje de David, pero no tenían con claridad de quién se trataba. Pero el apóstol Pablo tuvo el privilegio de ir a todas las naciones y dar a conocer ese misterio, Cristo. Y el evangelio debe predicar a Cristo. No se debe predicar psicología, no se debe predicar quizá algo que tiene que ver con superación personal. Todo eso está bien, pero no tiene el valor eterno. Realmente se debe predicar a Cristo y a Él crucificado. Entonces, repito otra vez, dice, y al que puede confirmaros. Versículo 27, ¿quién es ese? ¿Cómo dice el versículo 27? Al único y sabio Dios, aquel que nos puede confirmar. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Este que nos puede confirmar según el evangelio que predicó Pablo y que predicó de Jesucristo y que se reveló ese misterio que estaba oculto, pero que Pablo lo dio a conocer. Ese misterio se ha dado a conocer por medio de la predicación del evangelio. ¿Para qué? Para todas las gentes, para que obedezcan a la fe. Así que entonces, lo que hoy quiero decirles es, y hablando del tema, la obediencia a la fe, yo quiero hacer 7 comparaciones para que al salir de este lugar consideremos primero si verdaderamente estamos en la fe y segundo, si verdaderamente estamos obedeciendo a la fe. Y si no, tenemos que hacer algo. La Biblia es el libro, no un libro. El libro es en singular, el libro que debe ser leído,
creído, obedecido, antes que explicado o enseñado. Y a veces nosotros los cristianos consideramos que ir a la iglesia, asistir a una reunión donde habrá un sermón, un taller, una conferencia de Dios, de la Biblia, o asistir a una clase de la escuela bíblica dominical, solamente es porque yo tengo que saber, yo tengo que aprender más acerca de Dios. Y yo creo que sí, pero no es lo primero. Antes que nosotros enseñemos a otros, debemos aplicar eso a nuestro corazón. Un ejemplo, dice la Biblia, de Esdras. Él inquirió en su corazón la palabra de Dios, la ley de Dios. La puso por obra y después la enseñó. Así que cuando ustedes y yo leamos la Biblia, debe ser para creerla y para obedecerla. Implícito está leer, necesitamos comprenderla y el Espíritu Santo nos va a ayudar, pero necesitamos leerla, o vamos a decir escudriñarla. Necesitamos creerla y obedecerla. Vamos a ver lo que dice la Biblia en San Juan capítulo 5, versículo 39. Dice así: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dios está pidiendo, amados, que escudriñemos las escrituras. Y no solo es, como me ha pasado, y que eso es muy bueno, solamente por el celular escuchar la lectura de la Biblia. Muchas veces eso va muy rápido que no nos detenemos. Necesitamos sentarnos y estudiar, como los profetas del Antiguo decían, palabra por palabra, frase por frase, renglón por renglón, párrafo por párrafo. Porque no nada más es, ay, estoy escuchando la lectura de la Biblia y le ponemos a una velocidad más rápida de la que se escucha normalmente, para que terminemos rápido la lectura de la Biblia. Se trata de escudriñarla, se trata de estudiarla, se trata de que nosotros leamos palabra por palabra, frase por frase, línea por línea, párrafo por párrafo. Y luego después preguntemos, Dios, ¿qué es lo que tú me estás diciendo a mí? ¿Qué es lo que tú me estás diciendo a mí? No es, ya leí y me enteré que Naamán, ya leí y me enteré que el apóstol Pablo fue con Timoteo, ya leí y me enteré que apedrearon al apóstol Pablo, ya leí y ahora sé que Jerusalén quedaba a tantos metros o kilómetros de distancia de Samaria, ya sé que Jesús resucitó al tercer día. No. Es, ya escudriñé, es decir, ya leí, ya el Espíritu Santo le pedí que me ayudara a entender y ahora le pregunto, de esto, ¿qué me quieres decir a mí? Ya lo leí, ahora, ¿qué me quieres decir? Y después de eso, entonces, ahora, si yo ya lo entendí y me lo estás diciendo a mí, entonces, ¿cómo puedo obedecer? Me lo está diciendo a mí, yo lo acepto, yo lo creo y ahora
lo voy a poner en práctica. Realmente, estoy seguro, ustedes no me contesten, estoy seguro que la mayoría de nosotros, si no es que todos o casi todos, no hemos escudriñado las Sagradas Escrituras así. Quizá hasta aquí mismo escuchamos la palabra de Dios, no tomamos nota, no subrayamos, no analizamos, no decimos, esta palabra la voy a investigar. A ver, encuentro aquí otros pasajes, voy a comparar, voy a revisar, no puedo avanzar, tengo que comprender esto y voy a aceptar lo que dice aquí. Si yo lo voy a aceptar, entonces lo voy a creer. Y si lo voy a creer, lo voy a obedecer. Ahora, como les dije, no se trata de leer para saber, para sacar 10 en el examen del curso de discipulado. No se trata para aprobar el examen y pasar al siguiente curso. No se trata de escuchar el evangelio sin ponerlo por obra. Se trata de ponerlo por obra. Leer, escudriñar las escrituras, creerla y obedecerla. Es más, hay un pasaje en la Biblia nos dice en San Mateo, que está en el capítulo 7. Hay dos tipos de personas. Los que oyen el evangelio, pero no lo ponen en práctica. Esos se comparan como un constructor que edifica una casa sobre la arena. Vienen las lluvias, los vientos, los ríos, crece y dan contra la casa y se cae. Y la casa se representa a usted, su fe, su vida en Cristo. Y entonces, ¿por qué muchos ya no siguen a Cristo? ¿Por qué muchos han orientado sus ojos en el hombre, en sus fuerzas, o solo de manera académica? Yo ya sé esto. ¿No habrá otra cosa más que tengan que decir? Me voy a ir mejor a navegar por internet, o voy a escuchar mejor otra predicación, porque esto ya lo sé. Pero yo recuerdo de una anécdota, hace muchos años la leí, un misionero que estuvo dispuesto a discipular a un creyente en un pueblo. Y este creyente le dijo al misionero, yo quiero que usted me explique acerca de ese libro. Yo no había visto ese libro, yo quiero que usted me explique. Y entonces el misionero le dijo, ok, ven a mi casa. Y comenzó a leer desde Mateo en adelante. Iban poco a poco. Y le hacía la pregunta, ¿entiendes lo que lees? Eso Felipe le preguntó al etíope, ¿entiendes lo que lees? Si usted no entiende lo que lee, pídale al Espíritu Santo, busque algunos auxiliares bíblicos, diccionarios, concordancias, pregúntele al pastor, a los maestros de la palabra de Dios, a los maduros en la fe, que le expliquen la palabra de Dios. Pero si usted se pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y usted dice, sí, está claro. Siguiente pregunta. ¿Crees esto? Como el apóstol Pablo le preguntó a los reyes, Agripa, Festo, ¿crees esto? Y sale este hombre diciendo, por poco me persuades. Mira, casi lo creo, pero no lo creo. Y el apóstol Pablo dice, por mucho, por poco, yo quisiera que tú fueras salvo. Si usted ha entendido la palabra de Dios, entonces la va a creer. Entonces el misionero le dijo, ¿crees? ¿Entiendes? Sí. ¿Tú lo crees? Sí, pues sí. Entonces te dejo la tarea. Ve y ponla en práctica. Y cuando tú lo pongas en práctica, regresas y continuamos con la siguiente clase. Y realmente me impresionó porque no podía avanzar a la siguiente clase
Porque el misionero se encontraba con el creyente nuevo y le decía, ¿ya pusiste en práctica lo que tú entendiste? ¿Lo crees? Si tú lo crees, tú lo vas a poner en práctica. Si tú no lo crees, tú no lo vas a poner en práctica. Ahora recuerdo otra anécdota. Eso ocurrió en Centroamérica cuando hace muchos años un ministerio a través de las avionetas comenzó a tirar desde la avioneta en varios pueblos, en varias poblaciones, despensas, ropa, pero también tenía Biblias en el idioma de esas personas, de ese pueblo. Y ya terminó ese trabajo y se fueron a otro lugar. Después, con el paso de los recientes años, después de lanzar esas Biblias en paquetes, llegaron unos misioneros y cuando se dieron cuenta es que ya había un templo, un edificio y ya había creyentes. Y entonces él estuvo investigando y dijo, ¿quién vino acá? Y todos le dijeron, nadie ha venido acá. Entonces se preguntaron, ¿cómo es que ya hay creyentes? Y comenzaron a ver que su vida había sido transformada, estaba siendo transformada cada día más. Habían dejado la idolatría, la brujería, prácticas abominables, inmorales. Y entonces el encargado le dijo, cuando nosotros comenzamos a leer este libro de los blancos, creímos y lo pusimos en práctica. Y así es como nosotros ahora seguimos a Jesús. Entonces, primero, número uno, la primera comparación. Hay una diferencia entre conocer la palabra de Dios y conocer al Dios de la palabra. Hay personas que solo están pensando en conocer la palabra de Dios, pero hay muchos, como Jesús dijo, no os hagáis muchos maestros. Ahora, el problema no es ser maestro, el problema es ser maestro, sábelo todo, que no lo pone en práctica. Ese es el problema. Solamente te voy a dar un consejo, pero él no lo hace. Mira, tómate esto para el dolor de esto. Y él nunca lo ha tomado, nada más lo dice. Y hay gente que le gusta dar recetas caseras y cuando uno le pregunta, ¿y tú lo has probado? No, la verdad, a mi abuelita, la abuelita lo contó, pero la verdad no sé cómo funciona, pero pruébalo. ¿Cómo? Si no tiene experiencia. Así es con la palabra de Dios. Hay una diferencia. Conocer la palabra de Dios y conocer al Dios de la palabra. Dice la Biblia en San Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, no terminé de leer en San Juan 5:39, dice, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que hablan de mí. Sí, hablan de Dios. Pero también dice el versículo 3 del capítulo 17, y esa es la vida eterna, que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo. Entonces no se trata de conocer acerca de Dios o saber acerca de Dios. Se trata de conocer a Dios. Y para eso es leer, entender, creer, obedecer. Y cuando nosotros ponemos en práctica, entonces estamos conociendo a Dios. Decimos, sí funciona. Es cierto. Yo conozco a Dios. Yo tengo que compartir porque verdaderamente Dios se ha revelado en mí. Yo lo conozco. Y ya no nada más es teoría, sino es una realidad en nosotros. Quizá usted así ha sentido en su corazón. Solo dice, ¿cómo le puedo hablar a la gente de Cristo si pues, no tengo experiencia,
no tengo mucho tiempo en el Evangelio, pero la verdad, creo que lo que quieren decir es, no conozco a Dios. De oídas me han hablado. Pero Job dijo, ahora ya no es de oídas, ahora yo te conozco. Entonces, cuando leemos la palabra, la entendemos, la creemos y la obedecemos, conocemos a Dios. Número 2, siguiente comparación. Hay una diferencia. Oír hablar de las riquezas de nuestro Señor Jesucristo y constatar la pobreza de los creyentes. ¿Cómo es posible? Vean lo que dice Efesios, capítulo 3. Efesios, capítulo 3, versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, un favor no merecido, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Si Pablo tuvo el llamado inmerecido de predicar el evangelio que habla de las riquezas que hay en Cristo, ¿por qué es que entonces muchos creyentes viven pobres en muchas áreas? Pobres espiritualmente, con problemas y una situación raquítica en su vida espiritual, en su matrimonio, con sus hijos. ¿Qué está pasando? Si el evangelio tiene riquezas inescrutables, dice, de gracia, de sabiduría. Miren lo que dice el capítulo 2, versículo 7. Hay otra frase igual así. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué muchos creyentes están débiles en la fe? Tienen en su corazón dudas. ¿Por qué andan como la montaña rusa? Un día están bien, otro día están mal, están contentos, asisten a la congregación, después dejan de ir. Cualquier situación les debilita, otras veces sí están muy animados. ¿Qué les pasa? Pues no, que el evangelio está rico en muchos beneficios y promesas. ¿Y por qué hay una carencia? Pues es lo que leí, es lo que estoy hablando. Leemos, escuchamos, pero no lo creemos, no lo obedecemos. Entonces, vean lo que dice la Biblia en Colosenses 2. Colosenses capítulo 2, versículo 2 dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Entonces, Dios quiere darnos riquezas de sabiduría, riquezas de su gracia, riquezas de entendimiento, riquezas, dice, se hizo pobre para que seamos ricos. O sea, todo, para que con todo, todas sus bendiciones podamos darle a los demás que no tienen. ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Es como un cheque que ya está firmado y solamente hay que poner la cantidad de dinero que usted quiera, pero no se aplica. Aquí está la palabra, pero como no se lee, no se entiende, no se cree y no se obedece, pues no vemos el efecto que la Biblia es vida, tiene poder. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder para transformar. Mire, Jesús llamó a discípulos y esos discípulos eran del vulgo, dice. Eran pescadores, unos eran revolucionarios como Simón el Celote, otros eran publicanos, Mateo, otros eran carpinteros. ¿Por qué Jesús no llamó como discípulos
a los escribas y a los fariseos doctores en la ley? ¿Por qué no llamó a los políticos, empresarios, arquitectos, abogados, ingenieros, médicos? ¿Por qué no? Mire, es que se requiere humildad. Se requiere ser enseñable y disponible, moldeable, humilde. O hablar de las riquezas de nuestro Señor Jesucristo y oírlas es distinto a realmente vivir una vida abundante y rica en Cristo. Porque hay pobres en Cristo. Hay un problema ahí. Seguimos diciendo entonces, leer, entender, creer y obedecer la Biblia. Número 3, tercera comparación. Hay una diferencia entre reconocer la omnipotencia de Dios y creer que Dios hará lo que le pedimos. Por ejemplo, yo puedo decir ahora, yo creo que Dios tiene poder para hacer que estas sillas se conviertan en perlas, bueno, ya no digamos perlas, en oro puro. Dios tiene poder. ¿Cuántos creen eso? Sí, Dios tiene poder. ¿Cuántos creen que Dios tiene poder de levantar a los muertos, dar vista a los ciegos, detener la tormenta, caminar sobre el mar? Sí, eso se llama yo sé de la omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, de la majestad, soberanía, providencia, grandeza de Dios. Yo creo. Pero ahora, ¿tú crees que Dios va a contestar lo que tú le pides? ¿Tú crees que tu oración será escuchada y si tú oras, Dios va a contestarte? Eso es diferente. Otra vez, necesitamos leer, entender, creer y obedecer. Y muchas veces no creemos, por eso no obedecemos. Y muchas veces no creemos porque no hemos escudriñado la palabra. Dice la Biblia, la fe viene por el oír, y yo quiero decir más, por escudriñar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? Escudriñar la palabra de Dios. La entendemos y entonces la creemos. Y cuando la creemos, la obedecemos y vemos el resultado. Miren lo que dice la Biblia en San Mateo 21, 22. San Mateo 21, 22. Y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Cuando Dios pone su fe en nosotros, hermanos, entonces podemos orar y creer que Dios lo hará. Pero ¿sabe cuál es la frase característica de un cristiano cuando solamente declara la omnipotencia de Dios, pero no cree? Dice, Padre, te pedimos que tú sanes a esta persona, pero no se haga mi voluntad, lo que tú digas, Señor. No como yo quiera, sino como tú. Entonces, no estamos seguros que Dios lo quiere sanar. Entonces, para que no nos metamos en problemas, pues no sanó, ¿verdad? Es que Dios no quiso sanarlo. Pero cuando nosotros escudriñamos la palabra, el Espíritu Santo nos da testimonio de nuestro espíritu. Creemos y el Espíritu nos dice, habla, declara. Y cuando nosotros oramos, hermanos, Dios pone una fe, la fe de Cristo en mí, que Él se levantará. Y se levanta. ¿Por qué? Porque está lleno de la palabra de Dios. Está lleno de la fe de Dios que provino por escudriñar la palabra. El cristiano que no tiene fe es un cristiano que no escudriña la palabra.
que no pasa tiempo con Dios. Número 4, cuarta comparación. Aquel que entiende la Biblia, todas las cosas son posibles. Es muy diferente a aquel que crea la Biblia, todas las cosas son posibles. Y vuelvo a leer. Mire, vamos a ver Marcos, el capítulo 11, versículo 24 de Marcos. Mire cómo dice la Biblia, Marcos 11, 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, no dice la Biblia, a todo aquel que entienda la Biblia, todas las cosas le son posibles. No dice todo aquel que ya tiene el título porque pasó 10 en el examen de Teología 1. No. Aquel que cree la palabra, todo le es posible. Mire, hay teólogos en la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Son de la alta crítica. Son teólogos ateos. Estudian acerca de Dios, pero ni conocen a Dios. No creen en Dios. Y Dios no nos dice, si tú entiendes la Biblia, todas las cosas te serán posibles. No. Al que cree. Por eso otra vez, repita conmigo ese proceso. Escudriñar, entender, creer y obedecer. Obedecer a la fe. Obedecer lo que nos han predicado. Número 5. Una diferencia. No es lo mismo o no vale lo que conoces, sino a quien conoces. Este es un dicho que se aplica en los negocios. Pues no tanto sus conocimientos y que tiene grandes estudios y títulos, sino lo que pasa es que conoce a esa persona. Entonces, no es lo mismo echar mano de lo que tú conoces que echar mano de quien conoces. Entonces, no se trata de que tú sepas acerca de Dios. Es necesario que tú conozcas a Dios. Nuevamente, esto va de la mano, porque este dicho tiene una certeza espiritual. No es lo que conoces lo que vale, sino a quien conoces. Puede haber personas que no tengan muchos estudios, ni sean grandes hombres y poderosos en la tierra, pero conocen a Dios. Los ojos inescrutables de Dios lo conocen a Él. Y hasta el diablo lo conoce. Y le tiembla porque dice, este hombre conoce a Dios y me está quitando almas. Número 6. Hay mucha diferencia en lo que uno es ante los hombres y lo que uno es a los ojos de Dios. Hay personas que se engrandecen por lo que son, por lo que saben, por lo que tienen, por lo que hacen. Pero vean lo que dice la Biblia en Filipenses, capítulo 3. Dice el versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo
Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Versículo 10 dice, a fin de conocerle. Pablo decía, probablemente en este mundo tengo títulos, logros, reconocimientos, pero eso no vale comparado con conocer a Cristo. Entonces no importa lo que nosotros somos ante los ojos de las personas, sino quiénes somos ante los ojos de Dios. Y eso lo vamos a encontrar escudriñando, entendiendo, creyendo y obedeciendo. Si nosotros obedecemos lo que está aquí, amados, entonces dice la Biblia, San Mateo capítulo 7, si te conozco. Pero aquel que dice, Señor, Señor, pero no hace la voluntad, eso dijo Jesús, la voluntad de nuestro Padre Celestial, dice que Jesús les va a decir, yo no te conozco. ¿Quién eres? Otra vez está diciendo que es importante ser hacedores y no oidores olvidadizos. Número 7. Última diferencia que yo encuentro. Es muy diferente lo que yo soy por mí mismo, por mis logros, por mis esfuerzos y lo que yo soy en Cristo Jesús. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos hablan que para Dios nuestros propios esfuerzos no pueden alcanzar la gracia de Dios, la salvación, la vida eterna, la herencia que Dios nos promete. Todo es en Cristo. Amados, quiero dejarles hoy con esto. La Biblia nos dice que creímos para obedecer. Y si no obedecemos, es que no estamos creyendo. Y si no obedecemos, entonces no somos discípulos de Cristo. Les voy a dar algunos ejemplos con los que podemos esta semana considerar si realmente estamos poniendo por obra. La Biblia dice, escudriña las Escrituras. Usted ya lo sabe. Es más, hasta la definición yo puedo preguntar, ¿qué es escudriñar? Y quizá algunos me van a decir el concepto de escudriñar. Pero una cosa es entender y otra cosa es creer y hacer. Yo les pido, amados, que consideremos como importante para nosotros, es más, si se puede desde hoy, tome su Biblia y comience a escudriñarla. Si usted ha dejado ya este hábito o nunca lo ha hecho, yo le animo para que escudriñe. Y para eso usted hará uso de una libreta, quizá un marcatextos, lápiz, goma, pluma. Mire, yo le voy a decir mi experiencia. Cuando yo escucho la palabra de Dios sentado aquí o yo estoy haciendo algo, leyendo la palabra, Dios me habla. Específicamente. Lo que yo dije, estoy seguro que a algunos Dios les habló en una área, otros en otra área, pero Dios les habló. ¿Ya entendiste? Ahora hay que ponerlo por obra. Dice, no seáis oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Escudriñe. Estamos teniendo dificultades en este mundo y cada vez más se acrecentará la apostasía. Y muchos estarán escuchando a doctrinas de demonios. Pero yo no quiero que en esta iglesia ocurra eso. Yo quiero que en esta iglesia todos de manera disciplinada
escudriñemos las Escrituras. Esa es la primera cosa. Siguiente, dice la Biblia, orad sin cesar. Perseverad en la oración. Yo quiero decirle, usted ya sabe. Es más, si yo le pregunto la definición, ¿qué es orar? Usted va a decir, pues orar es hablar con Dios, pastor. Ahora la pregunta es, ¿usted ora? Porque una cosa es saber y otra cosa es hacer. Yo quiero animarle. Yo también estoy incluido. Dios pide que pasemos tiempo con Él. Si usted ha descuidado esos tiempos hermosos de estar en comunión con Dios a través de su palabra y la oración, dígale, Dios, perdóname, porque no he obedecido lo que tú me dices. Siguiente. Dios dice en Mateo 28, dice versículo 18 en adelante, y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19, por tanto, vayan a todas las naciones y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden estas cosas. Entonces, hacer discípulos es otra tarea. La pregunta es, ¿a cuántas personas le hemos hablado de Cristo? ¿Cuántas personas durante su vida en Cristo ha ganado para Él? Porque la Biblia dice que vamos a dar cuentas, a ser discípulos. Entonces, yo me convierto en un discípulo, seguidor de Cristo. Dice, cualquiera que quiera ser mi discípulo, niéguese. Sí. Yo quiero seguir a Cristo. Me he negado mis deseos, mis planes, mis propósitos. Quiero seguir a Jesús. Pero ahora me dice, tú eres un discípulo y vas a discipular. ¿A cuántos de ustedes han estado ya discipulando? Nada más dejo 3. Escudriñar, orar y compartir su fe. Si no lo hacemos, hermanos, entonces no estamos siendo obedientes. Y si no estamos siendo obedientes, ¿qué creen que va a pasar? Seremos oidores olvidadizos. Y dice la Biblia que Dios no nos conoce. Todo aquel que dice, Señor, Señor, pero no hace su voluntad, Dios no lo conoce. ¿Ven, hermanos, qué tan importante es esto? Obediencia a la fe. Vamos a orar.